Ok. Bueno, buenas noches, chicas. Vamos a empezar hoy el estudio de la Torá. Vamos en la Parashá Shemini, que es desde Levíticos 9 hasta Levíticos 11. Vamos a empezar en oración. Sí, enséñame. Voy a leer el Salmo 119, 33 al 40. Enséñame, oh Yahweh, el camino de tus estatutos y los retendré hasta el fin. Dame entendimiento y guardaré tu Torá, la cumpliré de todo corazón. Hazme andar en la senda de tus mandamientos, porque en esto me deleito. Inclina mi corazón a tus testimonios y no a la codicia. Aparta mis ojos para que no vea la falsedad. Vivifícame en tus caminos. Confirma tu palabra a tu sierva temerosa de ti. Aleja de mí la afrenta, porque tus juicios son buenos. Me he deleitado en tus mandamientos, vivifícame en tu sedec. Isaías 60 del 1 y 2. Levántate, resplandece, porque ha llegado tu hora, y el cabosh de Yahweh se ha levantado sobre ti. Pues he aquí que las tinieblas cubrirán Aretz y densa oscuridad los pueblos. Pero sobre ti se levantará Yahweh y será visto su cabot sobre ti. Padre eterno, te damos gracias por esta noche, te damos gracias por permitirnos reunirnos y conocer y hablar de tu palabra y aprender de tu palabra. Padre eterno, te pedimos que el día de hoy seas tú enseñándonos, que tú hables a través de mi boca, que podamos conocerte un poco más el día de hoy, conocer tu Torá, Padre. Padre, abre nuestros ojos para que podamos ver las maravillas de tu Torá. Permítenos conocerte a través de tu palabra de la manera en que tú quieres que te conozcamos. Te damos gracias por este momento. Toma control de nuestra mente, de nuestro cansancio, de nuestro sueño, Padre. Quita todo espíritu de distracción. Permítenos, Padre, recibir lo que tú tienes para nosotros sin estorbo y que lo podamos aplicar a nuestra vida a partir del día de esta noche. Te pedimos que tu amor y tu misericordia se manifieste en nosotros el día de hoy y que podamos escucharte y aprender de ti. Te alabamos, Padre eterno. Tú eres digno de todo honor y gloria. Levántate, Hashem, y que sean esparcidos tus enemigos. Guía nuestros pasos y llénanos de tu gloria. Amén, amén, amén. Ok. Bueno, entonces vamos a empezar. Estamos estudiando el libro de Levíticos y vamos a empezar, como yo siempre me gusta mirar las definiciones importantes. En la parashá de esta semana, yo me enfoqué especialmente en el Pereco, el capítulo 11 de Levíticos, porque precisamente habla sobre las leyes dietéticas, lo que debemos comer y no comer, según el Eterno lo establece. Y me pareció interesante porque nosotros vamos a hablar más tarde sobre un ayuno y precisamente como que va junto. Hoy vamos a hablar de la comida y vamos a ver espiritualmente desde el punto de vista del Eterno cómo es las leyes dietéticas. Entonces, voy a empezar a recordar lo que vimos la vez pasada. En un principio nosotros empezamos, yo les puse esta frase en una de las clases anteriores donde decía que era sobre Miqueas, en el libro de Miqueas 6:6, él dice, ¿con qué puedo presentarme delante de Yahweh para inclinarme ante el Elohim Altísimo? Es decir, como que realmente cómo podemos nosotros, qué podemos hacer para estar en su presencia. Y entonces dijimos que es como el Eterno nos dice, sed santos porque yo soy santo. Esa es la frase, ese es uno de los versículos más importantes en el libro de Levíticos. Sed santos porque yo soy santo. Y dijimos que la santidad era el tema central en Levíticos, que es del que nos va a hablar en Levíticos 19.
¿Cómo logramos esa santidad? Eso es lo que vamos a empezar a entrar ahora a ver, cómo logramos nosotros esa santidad de acuerdo a lo que el Eterno establece. Levíticos va a enderezar el camino del hombre respecto a la adoración al Eterno, cómo nosotros realmente nos vamos a acercar a Él. Y yo les decía que anteriormente la adoración era diferente. De acuerdo a lo que el pueblo de Israel estaba acostumbrado a ver. Y Levíticos concierne primordialmente con mantener un estado de unión perfecta entre Israel y el Eterno. Entonces, eso es como un recuerdo de lo que vimos anteriormente. ¿Por qué? Porque vamos a empezar a definir, a mirar qué es santidad desde la definición que el Eterno da. Entonces, vamos a mirar aquí. ¿Qué es ser santo? Santo es lo opuesto a lo común. Santo quiere decir algo que es raro, que no es usual, que es separado. Santo representa una minoría que es separada para el servicio del Eterno. Y esto es uno de los principios espirituales más básicos que nosotros como creyentes debemos conocer. ¿Qué es la santidad y qué es ser común? ¿Qué es lo común? Entonces, vamos a mirar. El Eterno es quien declara qué es santo. Él es el que declara que es santo. Nadie más declara nada santo. Él es el que da esa declaración. Ahora, yo puse aquí porque en Levíticos 11 nosotros vemos que el Eterno empieza a hablar sobre las cosas que la gente debe y no debe comer. Y entonces él les empieza a decir qué alimentos, qué animales deben comer, qué animales no deben comer. Y él empieza a determinar cuáles son inmundos que no pueden ellos comer y cuáles sí pueden comer. Entonces, vamos a mirar aquí el término común. Común básicamente es lo que todos en general es lo normal, es lo usual, es lo que la humanidad en general es común, en general es común. Ahora, lo común entonces se puede clasificar y se separa como puro o impuro. Lo común puede ser puro o lo común puede ser impuro. Entonces, en general la humanidad es común y en general se puede decir que fuimos comunes y puros, simplemente no es algo malo, simplemente es algo común, general, todo el mundo lo es, todo el mundo. Ahora, Adán y Eva eran santos porque la santidad fue lo que les permitía la comunión directa con el Eterno. Él los creó santos. Eso permitía la comunión con él. Pero entonces, ¿qué pasó? Por el pecado que entró, ellos se desconectaron con el Eterno, por lo tanto, ya no eran santos. Y el Eterno cuida mucho su santidad. Él cuida mucho lo que es su santidad. Es la prioridad para él, cuidar su santidad. Ahora, todos en general, aquí nosotros vemos otra vez el principio del Eterno de separación, división. Él separa a la humanidad en el momento en que escoge a Israel. Él los separa como santo. En el momento en que él los separa, él los ha llamado santos, ¿sí? Por lo tanto, aquí está el pueblo de Israel. Ellos son llamados santos. El Eterno los separó para él. Los separó para su servicio al pueblo de Israel. Y toda la demás humanidad es común. Nosotros, o sea, todos los demás son comunes. Por lo tanto, es
comparar la santidad con lo común. O es santo porque es separado por el Eterno, y lo que no es separado por el Eterno, entonces es común simplemente. Todos los que no son creyentes son declarados comunes simplemente. Ahora, pero ¿qué pasa? El Eterno determina, Él es el que determina qué es santo y qué no lo es. Él escoge, esto es santo, esto es no santo, esto simplemente es común. Él decidió que nosotros, a través de la obra de Yeshua, nosotros podíamos ser, íbamos a ser santos a través de la obra de Yeshua. Entonces, aquí puede pasar lo siguiente. Algo es común, ¿sí? Algo es común. En el momento en que algo es común, no es que sea malo, simplemente es común. Ahora, el estado natural de las cosas debe ser común y puro, ¿sí? El estado natural de las personas, el estado natural del... Pero llega a estos extremos. Puede pasar, si el Eterno declara santo, entonces sale de lo común y se vuelve santo. Y algo que es declarado santo por el Eterno es 100% santo. No es que es un proceso, voy a ir volviéndome santo poco a poco. No, en el momento en que el Eterno lo llama santo a algo, es 100% santo. En el momento en que los israelitas, el Eterno los escoge como santos, como pueblo elegido, ellos ya son santos. No es que se van a un proceso, no, ellos son santos porque el Eterno así lo escogió. Y en el otro extremo tenemos lo que es impuro. Ahora, impuro no necesariamente tiene que ser pecado, ¿ok? Y poco a poco nos vamos a dar cuenta de que impuro no necesariamente es sinónimo de pecado, ¿ok? Entonces, en Levíticos 11, el Eterno, ¿qué hace? El Eterno dice, hablen a los hijos, voy a empezar, dice, y habló Yahweh a Moche y a Aarón y les dijo, hablen a los hijos de Israel y dígales, estos son los animales que podrán comer entre todas las bestias que hay en Aretz. Entonces, el Eterno les está dando un mandamiento, una orden. Voy a decirles qué animal ustedes pueden comer. Dice, y todos los que tienen pezuñas partidas en dos y que rumian, estos son los que podrán comer, ¿sí? Quedan exceptos aquellos que, aunque rumian lo que han comido, no tienen pezuña partida en dos, como el camello. Bueno, les dice, estos los tendrás por inmundos, o sea, inmundos, impuros. Estos los tendrás por inmundos. Es decir, así como él declaró al pueblo de Israel santo, de la misma manera él declara algunos animales santos y otros impuros, de la misma manera. Ahora, nosotros, y muchas veces la gente y se preguntan, y los expertos y estudiosos se preguntan, ¿por qué? ¿Qué hace que algo sea santo? ¿Qué hace que algo no sea santo? Realmente recuerda que yo les decía que nosotros, cuando estamos hablando del Eterno, nosotros no podemos hacernos las preguntas de por qué. Porque en el mundo espiritual y desde la perspectiva del Eterno y desde la perspectiva en que la Biblia fue escrita, no es una manera lógica, racional, como nosotros aprendemos nuestro pensamiento, sino que es una manera de pensar analógica, una manera de pensar de patrones. Dice, ¿por qué el Eterno? O sea, él tiene sus razones y él no da explicación de por qué esto lo escogió para ser santo. Él no da una explicación de yo declaro que esto es santo porque no. Fue su infinita misericordia, por lo que él declara santo es por su misericordia. Su infinita misericordia y su gracia, él decide que el pueblo de Israel es santo porque lo separa para él. Entonces, en el momento en que él lo separó, también está escogiendo ciertas cosas específicas que el pueblo de Israel debe hacer. ¿Qué cosas debe hacer? Él le dio los mandamientos que están en la Torá,
lo que nosotros decimos, los preceptos que deben seguir, cómo debemos comportarnos. En el momento en que él separó al pueblo de Israel, él les dio preceptos de cómo deben comportarse, qué cosas deben hacer y qué cosas no deben hacer. Y entre esas cosas están las leyes dietéticas. Aquí les está diciendo, esto ustedes pueden comer, esto no pueden comer. En el momento en que ustedes lo coman, ustedes pueden ser impuros. Ahora, ¿qué pasa? El pueblo de Israel, ¿cuál era el proceso para el pueblo de Israel? Por eso puse esta figurita aquí. Entonces, ellos fueron declarados santos, ¿sí? Todo el pueblo de Israel fue declarado santo. Entonces, si ellos hacían algo de lo que hay aquí, voy a darles un ejemplo. Ellos tocaban un muerto, porque aquí dice que no pueden tocar animales muertos, ¿cierto? En el momento en que ellos tocan un animal muerto, ellos llegan a ser impuros. Ellos se vuelven impuros. Ok, entonces, el problema con la impureza en ese momento es que entonces ellos tienen que, de hecho, aquí muestran que una de las maneras que ellos se limpian de la impureza, porque están tocando un animal muerto, entonces, es un israelita que fue declarado santo por el Eterno, toca un muerto, es decir, digamos que fue sin darse cuenta, tocó un muerto. Entonces, llega aquí a un estado de impureza. ¿Por qué? Porque tocó un animal que el Eterno declaró que él no debería tocar. Entonces, para poder volver a su estado de santidad, ¿qué tenía que hacer? Tenía que hacer un proceso, un ritual de purificación. Digamos que cuando toca, de hecho, ellos eran impuros, él dice ahí que impuros hasta la tarde, ¿sí? Algunos iban a ser impuros hasta la tarde. Ellos hacían un ritual se podían lavar, que es lo que hacen en el mikvé, hacen un mikvé, un ritual de limpieza. Y entonces eso les quita su impureza. Y entonces se vuelven comunes y puros. Y entonces, después de ser comunes y puros, entonces van al proceso de sacrificio, llevan el animal a sacrificar para poder volver a tener la conexión, para quitar volver a adquirir su estado de santidad. Entonces, ese era el proceso en que ellos estaban. Ellos estaban en un proceso. Ahora, ese proceso lo podían hacer ellos porque ellos fueron declarados santos por el Eterno. Ellos eran santos, pero por cosas que hacían, por cosas que tocaban, por cosas que sucedían, ellos perdían ese estado de santidad y venían a ser comunes, puros o impuros. Y entonces tenía que pasar por este proceso. ¿Sí? Eso era lo que les pasaba. Ahora, entonces, vamos a ver una cosa que a mí me pareció aquí, bueno, interesante, ahorita miro. Eso en general era el proceso en que ellos vivían. Ellos vivían en ese proceso de que tenían que restaurar su santidad siguiendo este proceso de purificación y de expiación para poder ser nuevamente santos. Ahora, pero entonces voy a mostrarles lo que dice, porque me pareció muy interesante lo que dice Levíticos. Dice, en Levíticos 44, que ustedes lo tienen ahí en la Torá, dice, porque yo soy el Señor nuestro Dios, vosotros por tanto os santificaréis y seréis santos porque yo soy santo. Así que no ensuciéis vuestras almas con ningún reptil que anduviere arrastrado sobre la tierra. Escuche lo que dice, vosotros por tanto os santificaréis. Es decir, nosotros debemos mantener esa santidad. O sea, ellos debían mantener esa santidad porque yo soy santo.
Así que no ensuciéis vuestras almas con ningún reptil que anduviere arrastrado sobre la tierra. Escuchen esto. No dice, a mí me pareció interesante que dice, no dice, no ensuciéis vuestro cuerpo. No dice, no ensuciéis vuestro cuerpo comiendo estas cosas. Dice, no ensuciéis vuestras almas. Oigan eso, en Levíticos 11:44 dice, no ensuciéis vuestras almas, no contaminéis tu alma. Oigan eso, no es el cuerpo lo que se va a contaminar, es mucho más que el cuerpo, es el alma que te va a contaminar si tú comes estos alimentos que el Eterno está diciendo que son inmundos. Es más, hay alimentos ahí que dice, hay animales ahí que dice, si tú los comes, son abominación. Y recuerde que dijimos que para el Eterno abominación es como que ahí le dan ganas de vomitar cuando ve esas cosas. Entonces, todos los alimentos que el Eterno está estableciendo aquí, Él ha determinado cuáles son santos y cuáles no son. Él simplemente lo decidió, estos van a ser santos, estos no, estos pueden comer, estos no pueden comer, y nos dice y nos advierte, dice, porque yo soy Yahweh su Elohim, por eso se han de purificar, es decir, nosotros debemos, dice, conserven esa santidad que les he dado, y serán kadoshim, o sea, serán santos, porque yo soy santo, por lo cual no contaminarán su alma con ningún animal de los que se arrastran por el suelo. Ningún animal, porque yo soy Yahweh que los hizo subir de Aretz. Vamos a ver. Dice, yo soy el Señor que los hizo salir de Egipto para ser su Dios. Por lo tanto, ustedes deben ser santos porque yo soy santo. Por lo tanto, mire lo que dice, todos los animales, todo lo que él dice en Levíticos 11 son leyes dietéticas. Él les está diciendo, mire lo interesante. Cuando él escogió al pueblo de Israel, él empezó a darle leyes de comportamiento. ¿Cómo se deben portar ustedes? ¿Cómo debe ser el pueblo que yo he escogido? Él los separó y empezó a decirles cómo portarse. Ahora les está diciendo qué cosas deben comer. Y está diciendo que estas cosas, si ellos las comen, las que no deben comer, ellos van a contaminar su alma. ¿Ves? Entonces dice, yo soy el que los hizo salir de Egipto. Yo soy ese Dios. Por lo tanto, ustedes deben ser santos porque yo soy santo. Y de hecho les dice, hay cosas que aquí, animales que no deben comer, hay cosas y objetos a los que él nombró santos. Hay objetos, todo lo que hay en el no templo, sino en el lugar santísimo, todos los instrumentos del templo, todos ellos son ¿En el tabernáculo? En el tabernáculo, todos los instrumentos que hay en el tabernáculo fueron santificados por el Eterno. Él los declaró santos. Entonces, hay animales que él declaró separados, inmundos, santos. Hay que se puede comer. Hay objetos, como ustedes leyeron en Levíticos 11, que él declaró santos. ¿Sí? Entonces, la declaración de santidad, él la da. Por eso en un principio les puse, lo que es santo, él es el único que puede definirlo. Ninguna persona puede dar declaración de santidad a nadie más. Fue solo el Eterno es el que lo hace. Ahora, entonces, todas estas definiciones, por eso puse aquí, lo que constituye lo que es común, las definiciones de puro, impuro, no están definidas en el Nuevo Testamento. Por eso tenemos que volver a la Torá. Estas definiciones y estos
cosas que el Eterno ha establecido como santidad y qué es santidad y qué es puro y qué es impuro, todas esas definiciones están dadas aquí en la Torá. Por lo tanto, por eso es que nosotros tenemos cada vez que mirar la Torá, porque ahí es donde encontramos esas definiciones. Ahora, la pregunta para nosotros es esta. Entonces, ¿estas leyes dietéticas aplican hoy a nosotros los creyentes? Porque esa sería la pregunta, ¿ok? El Eterno estableció todo eso al pueblo de Israel, ¿cierto? ¿Ok? ¿Aplica a nosotros hoy en día? Vamos a ver. Nosotros hemos dicho que Yeshua dijo lo siguiente primero. Recuerda que hemos hablado, este versículo lo hemos dicho muchas veces. Yeshua dijo, yo no penséis que he venido a abrogar la ley y los profetas. No he venido a abrogarla, sino a cumplirla. Y de hecho él dice que de cierto os digo que hasta que no pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Él dice que nada, Yeshua no vino a abolir la Torá. Yeshua vino a completarla cada vez más, ¿cierto? Entonces, primero que todo, él no abolió la Torá. Segundo, Yeshua tomó cada requisito del sistema de sacrificio. Cuando nosotros veíamos el sistema de sacrificio, que decíamos, si una persona comete pecado, entonces, cuando se dé cuenta, tiene que presentar un becerro, tiene que presentar un animal al cual le imponen las manos y el pecado es transferido al animal y entonces ya la persona no es pecadora, sino que el pecado ha sido transmitido al animal y el animal es que es sacrificado, porque hemos dicho que la paga del pecado es la muerte, por lo tanto, siempre se necesita sangre y muerte para poder pagar por el pecado. Y todos esos requisitos, todos los pecados que nosotros cometemos, todos pueden ser presentados. Somos libres del pecado gracias al sacrificio de Yeshua. Yeshua es el requisito para todos los sacrificios que pasaron. Por lo tanto, Yeshua no abolió la Torá. Yeshua todavía cumple el sistema de sacrificio. Y como yo les dije una vez, recuerda que vimos que una de las cosas que aprendimos es que todo lo que está en la Torá, las leyes que el Eterno estableció no han sido abolidas, sino que ha habido una transformación de esas leyes y mandamientos para aplicarlos a nosotros hoy en día. Por lo tanto, nosotros podemos concluir que las leyes dietéticas no han sido abolidas. Las leyes dietéticas que el Eterno estableció no han sido abolidas. Todavía nosotros debemos tener cuidado con qué comemos. Básicamente, el Eterno, ¿qué hizo? El Eterno ha establecido, mire, pónganse a pensar, el primer pecado que entró al mundo fue, ¿qué fue lo que Adán y Eva hicieron por lo que entró el pecado? Comer de lo que el Eterno les había prohibido. Ahora, entonces, vamos a pensar en esto. La comida, porque la creencia, yo aprendí en esa creencia de que a Dios no le importaba qué comíamos, que eso no tenía nada que ver, que cualquiera de estas leyes fueron abolidas. Pero la verdad es que cuando tú te pones a mirar con detenimiento la Torá y a estudiar, tú te das cuenta que el Eterno sí le interesa lo que la gente come. De hecho, el primer pecado entró porque él le dijo a la gente que no comía, le dijo a Adán y a Eva que no comieran algo y ellos lo comieron. Imagínense, ese fue el primer pecado. Fue la primera manera de entrar el pecado al mundo. Porque ellos no obedecieron ese simple mandamiento que era no comer de un fruto. Ahora, entonces, al Eterno sí le interesa. Y aquí en el capítulo 11 nosotros vemos cómo él establece que nosotros no deberíamos comer ciertos alimentos. Ahora, no fue Moche el que los estableció, pues fue el Eterno el que lo estableció.
Y a mí una cosa que me llamó más la atención es ver el versículo 11:44, donde él dice, por lo cual no contaminarás sus almas. Es decir, no dijo, no contaminará su cuerpo, no dijo eso, no contaminará tu alma. Es decir, que lo que nosotros comemos tiene influencia en nuestra, ¿qué? En nuestra alma. Lo que nosotros comemos. Ahora, yo leí y hay mucho, no quise enfocarme en eso, porque obviamente la clase se haría muy larga y podemos de pronto después discutir en eso en una clase aparte, porque hay varias cosas en la Biblia, en el Nuevo Pacto, en las que la gente las cita para decir que el Eterno abolió la Torá, abolió la dieta de los alimentos y por eso podemos comer de todo. Es más, citan una parte donde Yeshua habla sobre la comida. Él dice, no es la comida lo que contamina al hombre, es lo que sale de la boca. Pero esa frase, como otras cosas que hay en el Nuevo Testamento, que habla del alimento, lo han sacado de contexto. Lo han sacado de contexto, no lo tienen en el contexto y entonces se ha estado usando fuera del contexto para decir que Dios ya abolió las dietas y que nosotros podemos comer lo que queramos. Pero eso no es así. Cuando uno empieza a estudiar a fondo y a darse cuenta desde la perspectiva hebrea como fue escrita y desde el punto de vista del contexto del lugar, de lo que estaba pasando, uno se da cuenta que no tiene que ver con que Dios esté aboliendo, el Eterno esté aboliendo la Torá y la parte de esto que tiene que ver con santidad, la parte de la alimentación. Ahora, mire lo importante, todo esto de la alimentación tiene que ver con santidad, porque terminando el capítulo 11, terminando ya, él dice, por eso han de purificar y serán kadoshim, o sea, serán santos porque yo soy santo. Por lo tanto, no se contaminen. ¿En qué contexto él está hablando de santidad? En el contexto de la comida. Todo el capítulo 11 está hablando del contexto de lo que debemos y no debemos comer. Y termina diciendo, no contaminen nuestras almas. Sed santos porque yo soy santo. Purifíquense porque yo soy santo. ¿Ven? Entonces, ¿es importante para el Eterno lo que comemos o no comemos? Claro que sí. Claro que sí. A él le importa lo que nosotros comemos. A él le importa nosotros, porque lo que nosotros comemos puede contaminar nuestra alma. Y eso es lo que está diciendo aquí. Dice, terminando, dice, porque yo soy Yahweh que los hice subir de Ares, es el versículo que les leí ahora, de Misraim para ser su Elohim. Serán pues Kadoshim, es decir, serán pues santos, porque yo soy Kadosh, soy santo. Esta es la Torá respecto a las bestias, las aves y todo ser viviente que se mueve en las aguas y todo ser viviente que se arrastra por el suelo. Para que hagan diferencia, oiga, para que hagan diferencia entre lo inmundo y lo limpio, entre los animales que se pueden comer y los animales que no se pueden comer. Y todo esto él está diciendo, sed santos porque yo soy santo. Es decir, purifíquense, coman esto y no coman esto, como parte de lo que yo les estoy diciendo para mantener su santidad. Ahora, una cosa importante que tenemos que resaltar. No es, aquí el Eterno, aquí voy a leerles Primera de Corintios 11, 6, 11, dice. Y dice, y pecadores eran ustedes, se está refiriendo a todos nosotros, pero ahora ya recibieron el baño de la purificación, fueron santificados y hechos justos en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Es decir, gracias a la obra de Yeshua, nosotros hemos sido llamados santos.
nosotros somos santos, ¿ok? Por la obra de Yeshua. Todo el que recibe a Yeshua en su vida es declarado santo, ¿sí? Ahora, nosotros no perdemos la santidad, ¿ok? Nosotros, desde el momento en que recibimos a Yeshua, nosotros no perdemos la santidad, ¿ok? Ahora, estas cosas nos pueden contaminar, ¿sí? Pero gracias al trabajo en Yeshua, nosotros simplemente, ¿qué hacemos? Ir a la obra de expiación de Yeshua y nosotros podemos, porque verdaderamente el propósito de todo esto es mantener la conexión con el Eterno, mantener la conexión con Él. Ahora, somos santificados por la obra de Yeshua. Todos nosotros somos santos. Ahora, nosotros somos santos, ¿sí? Declarados por Yeshua. Los que no tienen a Yeshua no son santos, son comunes. Escuche esto. Nosotros somos santos, los que no tienen a Yeshua simplemente son comunes. Si mi mamá, mi hermano, los que no creen en Yeshua simplemente son comunes, no están santificados, porque el proceso para poder ser santificados es a través de Yeshua. ¿Ok? Entonces, nosotros somos santificados gracias a la obra de Yeshua y somos 100% santos. No es que esto y aquello, ¿por qué? Porque la santidad fue por gracia, por la misericordia del Eterno sobre nosotros en el momento en que nosotros lo recibimos. Por lo tanto, esto no tiene que ver con nuestras obras. Mi santidad no tiene que ver con lo que yo haga. Mi santidad no tiene que ver con las buenas obras o si yo obedezco o no obedezco al Eterno. Eso no me hace entonces lograr la santidad, porque la santidad no es, la unión con el Eterno no es por obras, es por la misericordia que Él tuvo sobre nosotros. Ahora, pero no podemos caer entonces en el extremo de decir entonces que la Torah no nos aplica porque nosotros ya somos santos, porque entonces aquí viene lo que tiene que ver es con la obediencia al Eterno. ¿Por qué? La fe antepone a la obediencia con respecto a la salvación. Nosotros somos salvos por medio de la fe. No importa tú qué hagas, o sea, ya en el momento en que tú has aceptado a Yeshua y que tú crees en él y tú crees que a través de él puedes tener la conexión, tú eres salvo. Entonces, esto no tiene que ver con salvación, pero de ninguna manera dice que de la obediencia a la Torá, la cual es la mente del Eterno, es ahora obsoleta. La obediencia a la Torá del Eterno todavía importa. ¿Por qué? Porque obviamente, escuchen, obviamente, una muestra de que yo he recibido la salvación es mi obediencia. Yo obedezco porque obedezco al Eterno porque el regalo de salvación que Él me ha dado, entonces lo obedezco. Además, es a través de la obediencia que realmente, y la fe en Él y la obediencia que realmente yo lo estoy siguiendo, porque si no hay obediencia, entonces estoy obedeciéndome a mí mismo y eso no, ¿qué me trae? O sea, ¿a dónde me lleva? Porque la verdadera el verdadero proceso en el que yo estoy, lo que le pasó al pueblo de Israel es que en el momento en que nosotros hemos sido escogidos, Él empieza entonces a formarnos de diferente manera y esa formación que está haciendo en mí como la santificación, esa formación tiene que ver con mi obediencia a Él. Ahora, el resultado de nuestra salvación debe ser ¿qué? Y se espera que sea que la obediencia. Por lo tanto, mi obediencia, nuestra obediencia, no es para lograr la salvación. ¿Ok? Eso tenemos que tenerlo claro. Nuestra obediencia no es para lograr la salvación porque ya es por
por gracia y por la obra de Yeshua. Pero sí, la bendición para aquellos que están en Yeshua y obedecen la Torá permanece. ¿Qué quiero decir con esto? Escuchen, esto es importante. Por eso lo resalté. ¿Qué quiere decir? Que tú estás con Yeshua, nosotros tenemos a Yeshua en nuestra vida, pero no lo obedecemos, no hay bendición. Eso es lo que quiere decir. Si nosotros decimos que seguimos a Yeshua, nosotros tenemos la salvación. Pero en este mundo, en esta vida, no hay las bendiciones que el Eterno, porque las bendiciones vienen por la obediencia. Por lo tanto, la bendición para aquellos que están en Yeshua y obedecen la Torá va a permanecer. Pero no hay bendición para aquellos que están en Yeshua, pero no obedecen la Torá. Escucha esto, lo importante. Nosotros los creyentes muchas veces nos hemos contentado y estamos felices porque hemos recibido la salvación. Y como habíamos visto anteriormente, la salvación nosotros en el ambiente en que estábamos creíamos que era simplemente, bueno, ya cuando yo me muera, no me voy al infierno, me voy para el cielo. A eso nosotros era lo que veíamos como la salvación, ¿sí? Y mucha gente está contenta, ok, ya soy salvo, ya el Eterno me perdonó, ya soy libre de pecados, ya estoy tranquilo. Pero Él tiene mucho más para nosotros. Él nos ha dado mucho más. Y Él nos ha dicho, ok, tú tienes la salvación, pero si tienes la obediencia, mis bendiciones vienen para ti. Y de hecho, eso es Deuteronomio 20, o Deuteronomio 20, creo, ¿cierto, Gloria? Deuteronomio 20, que dice que las bendiciones por la obediencia, las bendiciones por la obediencia y las maldiciones por la desobediencia. Por lo tanto, la bendición para aquellos que están en el Yeshua y lo obedecen la Torah va a permanecer. Yo les comentaba alguna vez, yo he comentado esto, yo creo que antes se los he dicho, que a mí en un sueño yo sentí que alguien me dijo algo así como que tus bendiciones están en el cielo. Y yo recuerdo que yo decía, yo me desperté y yo decía, mis bendiciones están en el cielo. Y entonces en lo que yo pensaba en ese momento, yo decía, ok, mis bendiciones están en el cielo. ¿Será para cuando yo llegue allá? En mi ignorancia yo pensaba eso. ¿Será para cuando yo llegue allá al cielo? ¿O tengo que hacer para que vengan para acá mis bendiciones? ¿O qué tengo que hacer para que bajen? Ese era mi pensamiento en ese momento, porque yo no tenía idea, que decía, mis bendiciones están en el cielo. Después escuché otra vez, decía, estoy listo para soltar esas bendiciones. Entonces, ahí yo caí en cuenta, oh, mis bendiciones están en el cielo, pero yo tengo que hacer algo para que esas bendiciones vengan aquí. Ahí me di cuenta, porque yo le oraba al Padre y yo decía, bueno, ¿qué hago? Porque yo no entendía. Obviamente en mi ignorancia, yo pensaba que mis bendiciones estaban allá, pero no. Cuando empecé a leer la Torá, vi las bendiciones vienen por la obediencia. O sea, ¿qué tenía yo que hacer? Ok, empezar a obedecer para que las bendiciones llegaran. Y a obedecer, ¿qué? Obedecer la Torá. Porque ahí es donde llegan las bendiciones. Nosotros podemos tener la salvación y tener las bendiciones del Eterno a través de la obediencia, porque la obediencia a la Torá es muy importante para nosotros como creyentes.
Y por eso me pareció bonito este versículo para ponerlo aquí. Entonces, vamos a terminar aquí sobre esta paracha en la que yo me enfoqué básicamente en la dieta y nos hemos dado cuenta que sí, que las leyes dietéticas que el Eterno establece aplican a nosotros. Ahora, ¿cómo las ponemos en práctica? Bueno, eso es lo que habría que mirar. ¿Cómo aplicarlas a nosotros hoy en día? Pero que aplican a nosotros, aplican. Que eso es lo importante que debíamos ver el día de hoy. ¿Ok? Entonces,